Buenas noches a todos, muchas gracias por venir, sois mogollón, encantados de teneros aquí. Hoy Eliana no ha podido estar, que es nuestra habitual presentadora y moderadora, así que aquí estoy yo haciendo de suplente para presentar a Tom Puey, que nos va a dar una charla sobre el montante, esa gran espada de la que usted me habla. Así que sin nada más que decir, porque creo que no necesita mucha más presentación. Adelante, Tom, tú nos dirás. Buenas a todas, bueno, y a todos, pero vamos a hablar de esa gran espada de la que usted me habla, que es una espada muy grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo no se llama? Y cuáles son las diferentes posibilidades de las diferentes herramientas a las que se podría llamar montante o no. Así que vamos a empezar a hablar, pero voy a poner un PowerPoint que a ver si la cosa va bien. Me vais diciendo si lo veis y qué tal va. Y lo vamos viendo, vamos repasando pues todas las imágenes y vamos comentándolas y eso me vais diciendo. Voy a ver si soy capaz de compartirlo, porque a veces estas cosas se complican. Así que, Darío, cuento contigo para que me digas si lo estáis viendo o no. Un segundín. Un segundito, perdonad. Estamos aquí. Y a compartir. ¿Lo estamos viendo? Sí. Vale, pantalla completa, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos con el asunto este que pone el título, que es esa gran espada de la que usted me habla. ¿Y por qué este título, aparte de por el cachondeo que todo el mundo que sea de España se puede dar cuenta? Pues porque en realidad, ¿de dónde viene esta palabra que es montante, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que hacen que la cosa en determinado momento se complique para que sepamos a qué nos referimos. Evidentemente, todos llamamos montante a esa gran espada del tamaño de una persona, que se maneja con dos manos y que es de una época determinada, siglo XVI, parte del siglo XVII, pero en realidad, bueno, la definición tiene una enjundia mayor, ¿no? Ahí tenemos un montante típico, el más típico de todos, pero realmente no es solo esta tipología la que vamos a ver a través del tiempo, ¿no? Ni solo la que los autores le van a llamar montante. Vamos a ver entonces esto que iba a decir, el origen de la palabra. Y vemos que esto es lo que dice Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana, el primer diccionario de la lengua castellana de 1611, que dice de montar, palabra italiana que quiere decir subir, que más o menos es verdad, y luego dice o porque el montante excede la altura del hombre o porque se juega por lo alto. Y ahí hay un pequeño texto que dice, pero va en serio. Porque si lo pensáis, dices, pero va en serio. O sea, ¿se va a llamar montante porque excede la estatura del hombre o porque se juega por lo alto? Bueno, yo la verdad es que eso lo dudaría muy mucho. Así que vamos a ver en lo siguiente definiciones de montante. Y aquí tenemos un buen montón de texto para leer. Lo voy a poner, pero lo voy a ir leyendo y así vemos los diferentes diccionarios desde la actualidad hacia el pasado, cómo van definiendo el montante. Tampoco os preocupéis porque tampoco son muchos diccionarios. Voy a utilizar 3 en general. El primero que tenéis ahí es el diccionario de la RAE, el diccionario actual, ¿no? Y que dice que el montante es una espada grande, larga y recta que es preciso esgrimir con ambas manos. Luego dice meter el montante, que es una de las cosas que vamos a ver después. Y luego, pues, meter el montante, dicho un maestro de armas, que es separar con el montante las batallas. Esto es terminología antigua, quiere decir, hoy por hoy no lo entenderías si no haces un poco de esgrima histórica y entiendes qué es eso de batalla y qué es eso de meter el montante. Y luego, evidentemente, por extensión, dicho de una persona, ponerse por medio de una disputa o riña para cortarla o suspenderla. Bueno, no tiene mucha importancia. Pero ahora nos vamos a 1734. Y aquí encontramos un par de definiciones que nos interesan mucho. Por un lado dice espada ancha, bien, o sea, evidentemente la hoja es ancha, y con gavilanes muy largos. Esto es importante, lo de los gavilanes muy largos, que nos quedemos con esto, ¿no? Y luego dice que manejaban los maestros de armas con ambas manos. Evidentemente sí. Para separar las batallas en el juego de la esgrima. Vale, está bien esto del juego de la esgrima, luego lo hablaremos. En principio, batalla en el siglo XVI y XVII, en muchas ocasiones, no voy a decir que todas, pero la mayor parte de las veces batalla quiere decir encuentro deportivo, pseudodeportivo. Pero bueno, luego dice, tomóse su forma y nombre de las espadas antiguas que se juegan con dos manos. Luego nos echa una parrafada en latín
Y luego dice unas espadas largas que se esgrimían a 2 manos, al modo en el que se manejan nuestros montantes. Evidentemente está refiriendo a cosas similares. Meter el montante otra vez vale por ponerse en medio de alguna disputa o riña para cortarla o suspenderla. Aquí está hablando de riña. La riña normalmente en el 16 o 17 se refería al combate real, pero al final está hablando de parar un combate, sea el que sea. Y luego nos vamos a la acepción más antigua, ¿no? Que es el Tesoro de la Lengua Castellana en 1611, que ya hemos citado. Espada a 2 manos, arma de ventaja. Lo de ventaja es interesante, porque es algo que excede otra cosa, con lo cual es más grande que las demás. Y conocida de montar, y aquí nos volvemos a lo que decía Covarrubias antes, ¿no? Y que esté a la altura del hombre y que se juega por lo alto. Y aquí he puesto una pequeña nota que es ventaja, el exceso que hace una cosa de la otra. Y luego dice que avanti, no término toscano que significa adelante. Puede ser verdad, lo que pasa es que tampoco debemos fiarnos mucho de Covarrubias porque tiene unas etimologías muy marcianas de Dios. Y ahora vámonos a definiciones de otras cosas. ¿Y por qué me refiero a otras cosas? Pues porque si lo pensamos, en muchas ocasiones cuando definimos montante decimos espadón y decimos mandoble. Bueno, o se dice, la mayor parte de la gente de la esgrima histórica sabe que esto no es verdad, aunque hoy por hoy se utilice como sinónimo, pero en principio no lo era. También nos vamos a dar cuenta de que realmente en algunas ocasiones sí ha sido sinónimo, pero no habitualmente. Y lo curioso, vamos a ver otra vez la RAE. Y vemos que la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que es personaje de elevada jerarquía en la milicia y por extensión de otras jerarquías sociales. Militar golpista, esto es importante. Espadón, y esto es más importante todavía, hombre castrado. Vemos que en el de autoridades nos dice que es aumentativo de espada muy grande. Bueno, aquí sí que es sinónimo, que corresponde al montante. Y esto es de 1732. Y luego decimos, porque el diccionario de autoridades se fue sacando por tomos en diferentes años, ¿no? En el siglo XVIII. Y luego vemos que también nos dice que es el castrado, el eunuco, el capón. Voz griega, que bla, 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 bla. Y luego Covarrubias, que es de 1611, recordemos, nos dice que vale como hombre castrado. En principio vemos que el sinónimo de montante solo lo menciona el diccionario de autoridades. Hoy por hoy es bastante común, ¿no? Porque dices espadón. Y además es muy análogo al término espadón en italiano. Pero aquí se utilizó montante. Esto también debe darnos una cierta idea de que la cosa es curiosa y un tanto misteriosa, ¿no? ¿Por qué se utiliza montante? Cosa rara. Pero vamos a seguir abundando en las definiciones. Y nos vamos al término de mandoble. Y mandoble volvemos a encontrar lo mismo. Porque el mandoble real no es un objeto, no es una herramienta. Es un golpe concreto. Y aquí lo dice. La RAE nos viene a decir que es una cuchillada o golpe grande que se da usando el arma con ambas manos. Mentira cochina, no es verdad. Esto es una idea que tiene la RAE ahora, pero no es verdad. Luego también nos da otra acepción, que es espada grande, y luego nos dice que amonestación o reprensión áspera, perdonad, que sería como te han pegado un hostiazo cuando estás haciendo una argumentación. Diccionario de autoridades. Nos dice cuchillada grande, como dada con las 2 manos, de donde pudo formarse como cuando se dice mano doble. Y luego nos dice Quijote, cuchilladas, mandobles y tajos y reveses y demás. Bueno, hay varias tretas que hablan del mandoble, porque el mandoble al final es una cuchillada dada con mucha fuerza y en ocasiones definida como dada con la muñeca, ¿no? Y sobre todo como revés. Pero bueno, esto ya nos meteríamos en hablar de destreza vulgar y todo este tipo de cosas y no vamos a ir ahora por ello. En el Covarrubias, curiosamente, no viene. Así que ahora nos vamos a ver una definición muy gráfica, sobre todo no tanto de mandoble como de espadón. No sé si lo veis ahí. Tenemos a un espadón, según la definición, muy conocido por las series de los últimos tiempos, y otro espadón que ha estado pues, de aniversario hace un par de días. Así que nada, no voy a seguir con el tema y nos vamos a hablar de... Estamos hablando de una tipología concreta. Y esto es la gran pregunta, ¿no? Y como decía antes, pues obedece un poco a lo que decíamos. Cuando hablamos de montante pensamos en una espada que es de alta como la persona, como un ser humano, más o menos, y que se utiliza con 2 manos, que es muy pesada, pensamos en el uso militar, pensamos en los lansquenetes, pensamos en principios del siglo XVI, pero la cosa es un poquito más compleja, porque se le va a llamar a varias cosas. Como os decía, tenemos varias familias y digamos que las grandes familias que conocemos sería, para empezar, ¿no? El Zweihander o Vierhander,
que son las grandes espadas alemanas de finales del XV y principios del XVI, que en realidad significan 2 manos. No significa montante ni espada grande, significa 2 manos. Luego tenemos el espadone italiano, que significa, pues es un aumentativo de espada. Y luego tenemos en castellano, curiosamente, lo que os decía, el montante. Y es muy interesante porque ya que nos estamos refiriendo a los primeros tiempos, finales del siglo XV y principios del XVI, también tenemos la denominación espada de 2 manos. Así que, bueno, no nos podemos fiar mucho de las etimologías propuestas por Covarrubias, así que vamos a seguir un poquitín viendo. Aquí este hombre, este Lansquenete, tampoco sabe muy bien, está ahí encogiendo los hombros diciendo, pues no tengo ni puñetera idea de cuál es realmente lo que tenemos que pensar sobre este tema, ¿no? Así que vamos a ver la función de las espadas, al menos en los primeros tiempos. ¿Y por qué pone los primeros tiempos, entre comillas, y le falta el cierre de los paréntesis ahí, que se me fue al hacer el PowerPoint? Pues porque vamos a hablar de esos finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Evidentemente, como acabo de repetir ya varias veces, pues se nos va la imaginación a pensar en el uso militar de este tipo de espadas, ¿no? Todos sabemos que a finales del siglo XV y a principios del XVI, la evolución de los campos de batalla, con el uso de picas, el uso de armas de fuego, va a quitar la preponderancia a la caballería y se la va a devolver a la infantería. Y una de las armas que se supone que utilizan los infantes, además de esas picas, es la alabarda y otra es el montante. Y cuando digo alabarda, en realidad me refiero a todo tipo de armas de asta, que no necesariamente son la alabarda, ¿no? La guisa, el archa, la guija, hay un montón de ellas, que más o menos se parecen todas mucho, porque no dejan de ser una adaptación de aperos de labranza a un uso militar, y luego, sobre todo la pica en las armas de fuego. En cuanto a lo que es el montante, Zweihanda, espadone o como le queremos llamar, se usa y hoy por hoy realmente hay contradicciones. Era para separar picas, no lo era, para defender la bandera, era un arma que se utilizaba poco, se utilizaba mucho. Bueno, como yo no soy un experto en el campo militar, no me voy a meter en eso. Así que con que sepamos que se utilizaba en el mundo militar, que luego algunas de las reglas siguió recogiendo un par de usos del mundo militar, aunque eso desapareció con el paso del tiempo, pues nos llega, ¿no? Vámonos a ver otra imagen de este momento, que es la batalla de Alesia de 1533. Evidentemente es una interpretación moderna para el momento, ¿no? Y aquí vemos ahí unos muchachos pues turrándose con montantes, con espadas de 2 manos, con alegría, sobre todo estos que vemos aquí. Y, bueno, ya hablaremos después un poco de las tipologías del montante, pero bueno, podemos ver en esta figura central, vestida con una túnica azul, cómo está llevando en realidad una espada de 2 manos, pero una espada de 2 manos, con esto me refiero a una espada larga, o es un montante, o es un Zweihander. Las tipologías son complejas, no son lo que vamos a ver después. Nos vamos a encontrar de todo y sobre todo en este primer momento. Vamos a cambiar de diapositiva y vamos a ver pues otro cuadro de 1568 y ahí podemos ver perfectamente, este sí que está muy bien, ¿no? Mucho mejor que el otro, porque no es figurativo, está describiendo el momento. Vemos ahí, voy a señalar con el cursor, que supongo que lo podéis ver, vemos un personaje con una alabarda, un par de ellos, ¿no? Este claramente se ve que es una alabarda, aquí no está tan claro, pero bueno, como si lo fuera. Vemos a las mangas de arcabuceros, esos destacamentos que disparaban, no mosqueteros, en principio arcabuceros más ligeros, y luego aquí vemos unos cuantos, por lo menos estos dos, este de aquí, que están utilizando espadas de 2 manos, así potentes, ¿no? Dentro de lo que es el campo de batalla. Lo dicho, bueno, se trata de un artista, está representando lo que vio o lo que imagina. No podemos saberlo, pero desde luego se utilizaban en el campo de batalla. Vamos a ir a la siguiente. Este cuadro que vemos aquí, que es la batalla de Kappel, que es una de las primeras batallas de las guerras de religión en Alemania. Bueno, esto es en Suiza. No nos podemos fiar mucho. Está muy chulo para que lo veamos porque vemos aquí, pues eso, montantes metiendo caña burra y vemos pues hasta un flamígero y demás, pero tampoco nos podemos fiar demasiado porque este autor nació en 1593 y murió en 1650 y el cuadro parece que está hecho, bueno, la ilustración parece que está hecha en 1630, que se le habían pasado más de 100 años.
desde que esto había ocurrido, con lo cual puede ser, pues eso, una obra de la imaginería, ¿no? De esto, no es algo muy fiable. Pero, bueno, aún así, nos sirve para ilustrar un poco lo que estamos hablando. Me parece que nos queda todavía una imagen más. Bueno, lo que os decía antes, dentro de las imágenes que tenemos de montante, bueno, muchos de ellos, bien sea una espada larga de una longitud que hoy podríamos encontrar normal para una espada, para una longsword, una espada larga, 1,20 m, 1,30 m o 1,40 m, pues muchas de ellas tenían la misma guarnición que la Katzbalger, y ahora vamos a ver una Katzbalger, ¿no? Pero también había las otras guarniciones que luego veremos, ¿no? Lo que quiero decir es que no está muy claro todo este tinglado. Pero nos podemos imaginar grandes espadas de guerra pesadas y muy, muy cañoneras. ¿Pero era lo que se utilizaba en la época nada más? Bueno, en principio no. En principio nos vamos a ver la espada de 2 manos. ¿Y qué es eso de la espada de 2 manos? Bueno, pues resulta que en el primer manuscrito que se escribe en castellano sobre el uso de estas grandes espadas, que es el de Barbarán, de 1526-28, al que vamos a volver después con mucha insistencia, vemos que habla de la espada de 2 manos. Y aquí es lo que estamos viendo, es una edición de Achille Marozzo, moderna, de 1568, muy posterior, porque Marozzo publica en los años 30. O sea, que no, digamos que esto es posterior, pero he querido ponerlo aquí, bueno, porque está muy chulo y ahora os voy a enseñar otra cosa más chula todavía, ¿no? Aquí Marozzo nos habla del uso de la espada de 2 manos. Y Barbarán, como os decía, que vamos a ver después también. Y luego vamos a ver un poco el porqué y si podemos ver una diferencia entre la espada de 2 manos y la idea que tenemos de las grandes espadas de batalla. Esto es importante, no del montante. El montante, vamos a olvidarnos de este apelativo. Esto otro que os quería enseñar es esta maravilla, que es este libro que está en Nueva York, que es muy bonito de Dios, esta ópera nova Chiamata di Duello, y que es una gozada de libro. Me lo encontré buscando documentación para esto y no me pude resistir a enseñaros la primera página con esas ilustraciones coloreadas tan chulas. Así que, ya que estamos hablando del uso de esa espada grande y de la espada que se llama de 2 manos, vamos a ver una cronología no completa, o por lo menos yo no estoy seguro de que sea una cronología completa. Nunca vamos a saber si una cronología de obras va a estar completa, pero siempre puede aparecer una nueva. Pero en este caso de la italiana, como no es mi campo de estudio más habitual, no estoy seguro de haber recogido todos, pero creo que esto nos puede dar una idea de cómo evoluciona. Y entonces vamos a hablar del espadone y vamos a hablar de la espada Due Mani. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos primero a Filippo Dardi, que sabemos que hablaba de esto, que es el gran maestro que da lugar, se supone, a que toda esta escuela boloñesa de la que va a venir después Marozzo. Y, bueno, sabemos que habló de eso, pero no tenemos nada. Luego tenemos al segundo, Pietro Monte. Lo he puesto en Italia porque, aunque sabéis que hay una controversia muy importante con que Pietro Monte se llamase Pietro Monte o Pedro Monte, sea como sea, su tratado está en, bueno, la colectánea, bla, 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 también de la palestra se llama, ¿no? 1492 pone ahí, aunque es de 1509. Este Pietro Monte o Pedro Monte va a hablar del juego de la espada de 2 manos. Esto es muy importante. Después tenemos a Marozzo, después tenemos a Altoni, después tenemos a Agrippa, Giacomo di Grassi en 1570, Giovanni dalla Gocce, 72, Lovino. Lovino es muy importante. No está metido dentro de esta conferencia, pero si queréis después hablamos un poquito de él en las preguntas. Después tenemos a Ghisliero, después tenemos a Alfieri. Alfieri sí que es todavía más importante porque Alfieri es básicamente el único que yo conozco de los italianos que nos describe reglas que son como katas o taos o punses para movernos, igual que las de Godinho, Figueredo y algunas de las otras que vamos a ver. Luego tenemos una curiosidad que es Carlo Giuseppe Colombani ya en el siglo XVIII y pongo más porque probablemente haya más, pero no lo sé. Tengo que seguir investigando. Probablemente nuestro amigo Nicolo de Spadone Project pueda decir más y que si me olvido de citar el último descubrimiento o por lo menos la última aportación que han hecho Nicolo y Jan Gossewinkel sobre un manuscrito, un tratado en el que se mencionan reglas de montante de la región de Flandes, pues no me lo recordéis, lo digo ahora ya porque no sé más, todavía no he hablado con ellos. Lo he visto que lo han publicado y todavía no he hablado con ellos, pero es muy, muy interesante, por supuesto. Pero de momento vamos a quedarnos con que
esto es la cronología de Italia, ¿no? Y es una cronología muy, muy pareja a lo que vamos a ver ahora dentro de la península ibérica. Pasamos y vemos autores, reglas y o instrucciones sobre el uso del montante y la espada a dos manos en la península ibérica durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fijaos que digo reglas y o instrucciones, porque no todos estos autores que voy a mencionar van a darnos reglas como las que comentaba antes, o sea, secuencias de movimiento, sino que van a hablar en parte de él. Por un lado tenemos con el número 0 a Jaume Pons, Pedro de la Torre y Francisco Román. No están conservados. 1472, 73 y 1532. En esto de Pons y Pedro de la Torre no estoy muy seguro de si llega a haber una controversia real sobre el año de publicación, porque a veces he leído del 74 los dos y en otras ocasiones he leído que Pons publica en el 72 y de la Torre en el 73. Bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero sabemos que hablaban sobre la espada de dos manos. También es verdad que sabemos que sobre la espada de dos manos había un trabajo habitual dentro de las salas de esgrima del finales de todo el siglo XV y de principios del siglo XVI, porque se habla muy a menudo. Claro, ¿qué espada de dos manos? Bueno, no podemos saberlo. Luego nos vamos a este segundo, que es Luis Barbarán, el manuscrito de Zaragoza, de 1526 o 28, no estamos muy seguros. 9 reglas que tiene. Un notario que se dedica aburrido, ¿no? Ton, espera que sea... Debes de estar con un aficionado en la parte atrás. Ton. Vale, ahora. Dime, ¿me escuchas? Vale, sí, ya se te ha estabilizado, que ha habido un momento en el que... ¿Me escuchas o...? Los últimos 10 segundos que has hablado no te hemos podido... Por lo menos yo no te estaba escuchando bien y se ha quitado el PowerPoint, pero bueno, no has pasado de diapositiva, así que sin problema. Continúa, que ya se te oye bien. Y se vuelve a ir el PowerPoint. Vale. Ton. ¿No sabías? ¿Sí? Sí, ahora ya sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, pues... Bueno, para todo el mundo, si me estáis escuchando, si por alguna razón Darío no me escucha, pero los demás, si me escucháis, uno de los responsables de academia que tome el... o estás emitiendo una imagen. Vale, bueno, lo dicho. Lo que decía es que Barbarán nos ha aclarado muchas dudas, pese a que es un texto muy cortito, ¿no? Luego tenemos un anónimo de 1563 con 7 reglas, que va a ser muy interesante. Después tenemos a Jerónimo Sánchez de Carranza, que no nos dice nada, no nos explica reglas, porque él se opone a este sistema de reglas en 1569, aunque se publica en 1582, pero 1569 es la parte importante. Después tenemos a Pablo de Paredes que aparece en los pasatiempos de Jean de l'Ermite, que es uno de los preceptores, el más importante del que va a ser el rey Felipe III, y Pablo de Paredes es el maestro de pajes, es un miembro de la guardia de archeros. El archa es una especie de como decirlo, en realidad lo que más se parece a la naginata, es como una especie de gran cuchillo montado en un asta, ¿no? Y tiene una serie de reglas, era maestro. Luego tenemos al Super con las O14, 172 Nueva Ciencia, pero en realidad estamos hablando desde 1600 hasta 1629, todo en este escrito 1629, que es el Nueva Ciencia. Después tenemos a Luis Díaz de Viezma, que es otro de los grandes conocidos, que no le gusta mucho este rollo del montante. Él dice que no es un arma ni muy cortesana ni muy guay, pero da un par de ejercicios, 3 en realidad. Y luego tenemos a Diego Gómez de Figueredo, que es el very best, en el sentido de que es la gran estrella, ¿no? Todo el mundo conoce las reglas de Figueredo, porque son las mejor explicadas. Son 16, pero son dobles, con lo cual valen por 32. Son mogollón de ellas y tienen
tienen algo muy, muy interesante que vamos a ver después. Después tenemos a Miguel Pérez de Mendoza, en 1675, en su resumen de la verdadera destreza, que para él el montante es la reina de las armas, que es un poco un anatema dentro del mundo de la verdadera destreza, que siempre dice que la espada es la hostia. Pues no, aquí para él el montante es brutal. Y luego tenemos a Diego Rodríguez del Canto, en 1742, que todavía nos habla del montante. Luego veremos por qué. Entonces, vamos a continuar con este tema y nos vamos a cuándo aparece el término en castellano. Momento, porque me decía Niccolo Menozzi de Spadone Project que alcanzó nuevos sobre el término en castellano y a lo mejor esto que estoy ahora, unos días que hablé con él, se queda ya antiguo, pero es que no he podido porque haciendo este PowerPoint me he tirado un montón de... Pero de momento vamos a pensar que esto aparece por primera vez Dramos, un 1992 anónimo. Ese autor es... Dice, y él, sentado en una silla de caderas con un montón de las manos y un arrocado de plata con la letra desbordada, otra silla de él, su amiga, un caballero de esta época hablando del montante. Por lo tanto, podemos pensar que es una gran espada. Como me está hablando del libro desde caballerías, no me he podido resistir y he puesto unas cuantas diapositivas chulas. Y esta es la primera, Floriseo. El no poner la típica imagen de el Madrid de Oliveros, que tampoco vemos habitualmente, y luego el cachondeo de que estas cosas iban incluso de sagas familiares. Si veis en la Liga Familiar, Juego de Tronos, supongo. Y nos vamos a otra cosa que también encontré y que no me he podido resistir buscando documentación. Lo que mola del Barbiera es que, fijaos que aquí tenemos a la linda Maritornes, que está ahí con una lechuguilla enorme, y el que está montado a lomos del asno es Sancho Panza, escudero de Don Quijote, que es el caballero de la triste figura, y luego tenemos aquí al propio Don Quijote en Rocinante, el ingenioso Don Quijote de la Mancha, caballero de la triste figura, y luego a la sin par Dulcinea del Toboso. Podéis ver la hermosura de Dulcinea. Estos nombres tan demenciales son porque es de... Me parece tan chulo que no haya de... Y en chulo que 614, apenas publicado el Quijote. Ya sabéis, si os da por leer demasiado y de cosas demasiado desbarradas, ahí estáis como Don Quijote en la cama, con la lanza en el suelo, las armas colgadas de la pared, y ahí tenéis al bachiller, al cura, a la sobrina y al ama, o al ama y a la sobrina, quitándoos toda la biblioteca y quemándola por ahí. Bueno, lo siento, no me he podido resistir, pero vamos a volver a lo que nos interesa. Y esto que nos interesa, esos finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Volvemos al mismo rollo de la palabra Zweihander, Viehander, montante, espadone. Y vamos a hablar del primero de los autores que realmente nos interesa, pero nos interesa mogollón. ¿Y quién es ese que nos interesa mogollón? Pues a ver si esto me funciona. Este señor de aquí. A ver si sabéis quién es. Estaría bien seguir así si esto fuera una conversación, pero como estáis todos silenciados, el único que puede hablar soy yo. Fijaos que esta moneda votiva que tiene Roberto Gotti en el Museo de Brescia, en el MAM, es una moneda ceremonial de Pietro Monte, Petrus Montius, podéis ver aquí. Es una pasada. Haber encontrado esto es uno de los hallazgos del siglo. Hay más, el que pueda viajar y puede ir por Brescia cuando toda esta pesadilla pase, no puede dejar de hacerlo porque es uno de los sitios más alucinantes. Es la Meca. Y ver esta moneda, que es tamaño de moneda.
Bueno, en fin, no te da un síndrome de joder, ¿cómo era la palabra? Perdón, a veces uno tiene lapsus pensando en varias cosas a la vez, porque es demasiado chiquitín, pero si no, casi. Bueno, vamos a lo que siga aquí. Pedro Monte. Y esto sí que es muy interesante. Quiero que os fijéis en una cosa de esta descripción. Esta traducción es de Santiago Vilar Labarta, de la Urea, de la Sala de Ourense. Por lo que contaba Santiago, la hizo de forma apresurada, pero aunque no sea algunos y breves. Pensar es o un combate real o un asalto pseudodeportivo.